En 2 de Timoteo 3, 16, 17, se narra: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es más que un simple libro, es una colección de textos sagrados que revelan la palabra de Dios y su plan para la humanidad. El término Biblia proviene del griego biblión, que significa rollo, papiro o libro, refiriéndose a los antiguos manuscritos sobre los que se escribieron los textos originales. Sin embargo, la Biblia no es solo una compilación de escritos, sino la revelación de la voluntad, el carácter y el plan redentor de Dios para la humanidad. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 autores a lo largo de 1600 años, abarcando diferentes épocas, culturas y contextos. Aunque los autores incluyen profetas, reyes, apóstoles, pastores y otros siervos de Dios, lo que une sus escritos es la inspiración divina. Cada autor, guiado por el Espíritu Santo, transmitió con exactitud el mensaje de Dios, sin error, en un lenguaje accesible para el lector de su tiempo. Los autores de la Biblia incluyen figuras como Moisés, quien escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros, David, que compuso muchos de los Salmos, y Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento. Aunque venían de diferentes orígenes, como pastores, reyes, pescadores, profetas y médicos, todos fueron instrumentos en las manos de Dios para transmitir su palabra. A pesar de las distintas épocas, geografías y culturas, la Biblia mantiene una coherencia sorprendente en su mensaje, lo cual apunta a una única fuente: Dios mismo. Este hecho resalta la obra del Espíritu Santo como autor final, quien unificó las voces humanas para proclamar la verdad divina. La Biblia fue escrita en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y griego. Estos idiomas eran comunes en las diferentes etapas de la historia bíblica y permitieron que el mensaje de Dios se difundiera entre su pueblo. Gran parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, el idioma del pueblo de Israel. Este lenguaje fue el medio a través del cual se transmitieron las leyes, los relatos históricos y las profecías que moldearon la identidad del pueblo judío. Algunas secciones del Antiguo Testamento, como partes del libro de Daniel y Esdras, fueron escritas en arameo, que era una lengua común en el Imperio Persa y otras regiones del Cercano Oriente durante y después del exilio babilónico. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el idioma universal del Imperio Romano. Esto permitió que el mensaje de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles se difundieran ampliamente, cruzando fronteras culturales y lingüísticas para llegar a los gentiles y al mundo mediterráneo. La Biblia no es simplemente un libro escrito por hombres, es la palabra inspirada por Dios. Según 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto significa que Dios, a través del Espíritu Santo, guió a los escritores bíblicos para que transmitieran exactamente lo que Él quería que se escribiera. Esta inspiración garantiza que la Biblia es infalible y autoritativa en todo lo que enseña. Dios no dictó las palabras como un autor dictaría a un escriba, sino que, respetando la personalidad y el estilo de cada autor, guió su mente y corazón para escribir su mensaje con precisión. Por eso, aunque cada libro de la Biblia tiene su propio estilo y perspectiva, todos comparten una coherencia doctrinal y espiritual. Una de las pruebas más sorprendentes de la inspiración divina es la ausencia de contradicciones, a pesar de ser escrita por 40 autores diferentes a lo largo de 16 siglos. La Biblia tiene una narrativa continua que va desde la creación hasta la consumación de los tiempos, algo imposible de lograr sin la intervención divina. Más que un libro histórico, la Biblia es viva y eficaz. Hebreos 4:12. No solo narra eventos pasados, sino que habla al corazón humano hoy. Es la forma principal en la que Dios comunica su voluntad, su amor y su propósito para nuestras vidas. La Biblia es la lámpara que guía nuestros pasos. Salmos 119, 105, el espejo que revela nuestra condición.
Santiago 1, 23, 25. Y la espada que nos defiende y nos corrige. Efesios 6, 17. Entender qué es la Biblia nos lleva a valorarla como el tesoro más grande que tenemos. No es un libro más en la estantería, sino la palabra viva de Dios, capaz de transformar vidas, sanar corazones y dirigirnos en cada paso. Al estudiar la Biblia, no solo obtenemos conocimiento, experimentamos la presencia y la voz de Dios hablándonos personalmente. Debemos acercarnos a la Biblia con reverencia y expectativa, sabiendo que, a través de sus páginas, el Creador del universo nos habla directamente. Es un privilegio y una responsabilidad leerla, meditar en ella y dejar que sus verdades impacten cada área de nuestra vida. Que no solo seamos lectores, sino hacedores de la palabra, permitiendo que ella moldee nuestra fe, carácter y acciones diarias para la gloria de Dios. La Biblia no es solo una recopilación de libros antiguos, es una narrativa unificada que revela la historia de Dios y su plan de redención para la humanidad. Aunque se compone de múltiples géneros literarios, épocas y autores, todos los libros de la Biblia convergen en un tema central: el plan de Dios para salvar y restaurar a la humanidad a través de Jesucristo. Cada historia, profecía, ley y enseñanza se conecta en una trama divina que nos muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo podemos tener una relación con Él. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, la Biblia cuenta la historia de la humanidad en relación con Dios. Presenta un relato integral que abarca la creación, la caída, la redención y la consumación final de todas las cosas. La Biblia comienza con la creación del universo por Dios, quien establece un mundo perfecto y crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Esta parte del relato bíblico resalta la intención original de Dios: tener una relación íntima con el ser humano y que éste disfrute de su creación bajo su señorío. La historia toma un giro trágico con la desobediencia de Adán y Eva, lo que introduce el pecado y la muerte en el mundo. La caída no solo afecta al hombre, sino a toda la creación. Esta parte del relato explica por qué el mundo está en un estado de sufrimiento y separación de Dios y la necesidad urgente de un Redentor. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios establece pactos con personas y naciones, como Noé, Abraham, Moisés y David, señalando su plan de redención a través de un Mesías prometido. Cada pacto es un paso más hacia la restauración de la relación rota entre Dios y la humanidad. En el Nuevo Testamento, la promesa de redención se cumple con la llegada de Jesucristo, quien vive una vida perfecta, muere en la cruz por los pecados de la humanidad y resucita, venciendo la muerte. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Su vida, muerte y resurrección son el punto culminante del plan de Dios para la salvación. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, la Iglesia es establecida como el cuerpo de Cristo en la tierra, encargada de llevar el mensaje de salvación al mundo. Los libros del Nuevo Testamento, especialmente los Hechos y las Epístolas, narran el inicio y expansión de la Iglesia y su misión de proclamar el Evangelio. La Biblia termina con la visión de Apocalipsis, donde Dios restaurará todas las cosas, creando un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. La victoria final de Cristo y el establecimiento de su reino eterno cierran la gran narrativa bíblica. Aunque la Biblia contiene múltiples subtemas, como la ley, la sabiduría, la profecía, la historia de Israel y la vida en comunidad, el tema central y unificador es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada parte de la Escritura apunta hacia Jesús como el Salvador y Señor. Aunque Jesús no aparece físicamente en el Antiguo Testamento, está presente en promesas, profecías y símbolos. Desde la promesa de un Salvador en la Génesis 3:15, hasta los profetas que hablan del Mesías venidero, Isaías 53, Miqueas 5:2. Todo el Antiguo Testamento prepara el camino para la llegada de Cristo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
narran la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, mostrando que Él es el Hijo de Dios y el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Jesús no solo enseña y hace milagros, Él es la palabra hecha carne. Juan 1:14. Dios encarnado que viene a reconciliar al mundo consigo mismo. Las cartas del Nuevo Testamento explican la obra redentora de Jesús y cómo ésta transforma la vida de los creyentes. Las enseñanzas de Pablo, Pedro, Juan y otros apóstoles muestran cómo la vida, muerte y resurrección de Cristo afectan todos los aspectos de nuestra existencia, desde la salvación personal hasta la vida en comunidad y la misión global. El último libro de la Biblia presenta a Jesús como el Rey victorioso y el juez final que regresa para establecer su reino eterno. Apocalipsis muestra la culminación de la historia bíblica, donde Jesús derrota al mal definitivamente y reina con justicia. El tema de la Biblia es profundamente relevante porque muestra que Dios no es distante ni indiferente, sino que ha estado activamente involucrado en la historia humana desde el principio. Su amor por nosotros se manifiesta a través de la obra de Jesucristo, quien es el centro de todo el relato bíblico. Al entender que toda la Escritura apunta a Cristo, podemos ver la Biblia no solo como un libro de reglas o historias, sino como una invitación a conocer y experimentar la gracia y la verdad de Dios. Cada página de la Biblia nos llama a un encuentro con Jesucristo, el Salvador, el Redentor y el Rey de nuestras vidas. Que esta comprensión nos inspire a profundizar en su palabra, a buscar su rostro y a vivir de acuerdo con su propósito, sabiendo que estamos viviendo dentro de una historia mucho más grande que la nuestra, una historia escrita por Dios mismo, cuyo final es glorioso y eterno. La inspiración de la Biblia significa que Dios, a través del Espíritu Santo, guió a los autores humanos para que escribieran con precisión su mensaje divino, sin error. Esto hace que la Biblia sea única, diferente de cualquier otro libro, porque no es simplemente la palabra del hombre, sino la palabra de Dios, viva y activa. La inspiración bíblica es el proceso mediante el cual Dios se aseguró de que cada palabra de las Escrituras fuera exactamente lo que Él quería comunicar. Esto no significa que Dios dictó cada palabra a los escritores, sino que Él supervisó sus pensamientos, emociones y experiencias, asegurándose de que todo lo que escribieran fuera verdadero, relevante y útil para la instrucción y guía espiritual. La inspiración plenaria y verbal de la Biblia implica que todas las partes de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cada palabra, están inspiradas por Dios. Esto incluye no solo los conceptos generales, sino también las palabras específicas usadas por los autores. La inspiración plenaria garantiza que la Biblia en su totalidad es confiable y sin error en todos los asuntos que aborda, ya sean históricos, morales, espirituales o doctrinales. El Espíritu Santo jugó un papel crucial en la inspiración de las Escrituras, según 2 de Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto muestra que aunque la Biblia fue escrita por personas reales en tiempos y lugares específicos, fue el Espíritu de Dios quien los movió a escribir y les dio el entendimiento necesario para transmitir el mensaje de Dios. La inspiración asegura que la Biblia está libre de errores en sus enseñanzas. Los escritores bíblicos, a pesar de sus imperfecciones humanas, fueron usados por Dios para registrar su palabra con precisión. Esto significa que la Biblia es una guía segura y confiable para nuestra vida espiritual, moral y práctica. Una de las evidencias más notables de la inspiración de la Biblia es su consistencia interna, a pesar de haber sido escrita por más de 40 autores diferentes durante un periodo de 1600 años, en diferentes contextos y lugares. Los escritores de la Biblia provenían de diversas ocupaciones: reyes, pastores, profetas, pescadores, médicos, y vivieron en distintos periodos históricos y culturales. Aún así,
Todos los libros de la Biblia se unen para contar una historia coherente y sin contradicciones, centrada en la redención de la humanidad por medio de Cristo. El Antiguo Testamento anticipa la venida de un Mesías Salvador, y el Nuevo Testamento revela a Jesucristo como el cumplimiento perfecto de esas profecías. A lo largo de la Biblia, el mensaje de salvación permanece constante y alineado, lo que es humanamente imposible sin la intervención divina. Una prueba irrefutable de la inspiración de la Biblia es el cumplimiento preciso de sus profecías. La Biblia contiene más de 2000 profecías, muchas de las cuales se han cumplido con exactitud. Por ejemplo, las profecías sobre el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús fueron escritas cientos de años antes de que sucedieran y se cumplieron al pie de la letra. En Isaías 53, aproximadamente 700 años antes de Cristo, se describe con asombrosa precisión el sufrimiento y sacrificio del Mesías, lo que se cumplió detalladamente en la crucifixión de Jesús. La Biblia no solo informa, transforma vidas. A lo largo de la historia, millones de personas han experimentado cambios radicales al leer y aplicar la palabra de Dios. La Biblia tiene el poder de consolar, guiar, corregir y renovar la mente y el corazón humano, algo que ningún otro libro puede lograr con la misma profundidad y permanencia. Muchas personas han encontrado en la Biblia una fuente inagotable de esperanza, sabiduría y dirección. Su capacidad para cambiar corazones y guiar vidas es una evidencia viviente de que es más que palabras en una página. Es la voz de Dios hablando a su pueblo. Porque la Biblia es inspirada, tiene autoridad sobre nuestras creencias y prácticas. No es una sugerencia, sino la norma divina para la vida. Debemos acercarnos a ella con reverencia y dispuestos a obedecer sus enseñanzas, sabiendo que es la palabra del Creador del universo. La Biblia nos instruye en la verdad, corrige nuestros errores, nos guía en justicia y nos equipa para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. No hay situación en la vida para la cual la Biblia no ofrezca una perspectiva divina y un consejo sabio. Cuando leemos la Biblia con un corazón abierto, el Espíritu Santo nos habla, nos desafía y nos transforma. La Biblia no solo nos informa sobre Dios, sino que también nos forma a su imagen. Es a través de la palabra que somos renovados en nuestra mente y capacitados para vivir una vida que agrada a Dios. La inspiración de la Biblia nos recuerda que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, un tesoro incomparable que nos revela quién es Él y cómo debemos vivir. Cada vez que abrimos la Biblia, no estamos leyendo simplemente un texto antiguo, estamos escuchando la voz de Dios hablándonos hoy. Que esta realidad nos impulse a valorar más la Escritura, a estudiarla con diligencia y a aplicarla con fe en nuestra vida diaria. Dios ha hablado, y su palabra sigue siendo viva y eficaz, lista para transformar nuestras vidas si estamos dispuestos a escuchar y obedecer. La Biblia es una colección de 66 libros que conforman un todo coherente y divinamente inspirado. Estos libros se organizan en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada una de estas secciones tiene su propio enfoque, pero ambas juntas narran la historia completa del plan de Dios para la humanidad. La división de la Biblia en capítulos y versículos facilita su estudio y comprensión, haciendo que la palabra de Dios sea accesible y práctica para cualquier lector. La Biblia está dividida en dos partes principales, cada una con un propósito específico en la revelación progresiva de Dios. El Antiguo Testamento, 39 libros. El Antiguo Testamento abarca desde la creación del mundo hasta aproximadamente 400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Está compuesto por 39 libros y se centra en la relación de Dios con la humanidad, especialmente con el pueblo de Israel. Libros de la ley, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros narran la creación, el llamado de Abraham, la formación del pueblo de Israel y la entrega de la ley. Libros históricos. Desde Josué hasta Esther,
Estos libros relatan la historia de Israel desde la conquista de la tierra prometida hasta el exilio y la restauración. Libros poéticos y de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos libros abordan temas como la sabiduría, la alabanza, el sufrimiento y el amor. Libros proféticos. Desde Isaías hasta Malaquías, los profetas anuncian el juicio, la redención y la esperanza en el Mesías venidero. Sus mensajes advierten, consuelan y revelan el futuro plan de Dios. Propósito del Antiguo Testamento. Muestra la creación, la caída, la elección de Israel como el pueblo de Dios y la promesa de un Redentor. Estos libros establecen el trasfondo de la historia humana y la necesidad de un Salvador, preparando el camino para la llegada de Cristo. El Nuevo Testamento, 27 libros. El Nuevo Testamento comienza con la venida de Jesucristo y continúa con el establecimiento de la Iglesia y las enseñanzas sobre el futuro retorno de Cristo. Estos 27 libros revelan el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en la persona de Jesús y enseñan cómo vivir como seguidores de Cristo. Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 libros narran la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, mostrando su papel como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Hechos de los Apóstoles. Este libro cuenta la historia de los primeros años de la Iglesia, la expansión del Evangelio y el ministerio de los apóstoles, especialmente de Pedro y Pablo. Cartas. Desde Romanos hasta Judas, estas cartas escritas por Pablo, Pedro, Juan, Santiago y otros líderes ofrecen enseñanzas doctrinales, consejos prácticos y exhortaciones a la Iglesia sobre cómo vivir la vida cristiana. Apocalipsis. El último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan, revela visiones proféticas sobre el fin de los tiempos, el juicio final y la victoria definitiva de Cristo. El Nuevo Testamento revela el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesús, el establecimiento del nuevo pacto y la misión de la Iglesia. El Nuevo Testamento enseña la salvación por la fe en Cristo y la esperanza de su regreso para establecer su reino eterno. La división de la Biblia en capítulos y versículos no fue parte del texto original, sino que se implementó para facilitar la lectura, el estudio y la referencia. Estas divisiones ayudan a los creyentes a localizar fácilmente pasajes específicos y a estudiar la Escritura de manera sistemática. Los capítulos son las divisiones mayores de cada libro y se indican con números grandes. Fueron introducidos en el siglo XIII por el arzobispo Stephen Langton para organizar mejor el texto. Los versículos indicados por números pequeños dentro de cada capítulo fueron añadidos en el siglo XVI por Robert Estienne, un impresor francés. Los versículos hacen que la Biblia sea más accesible, permitiendo a los lectores citar y memorizar pasajes específicos de manera más sencilla. La numeración en capítulos y versículos permite que los creyentes y maestros de la Biblia encuentren rápidamente citas, realicen estudios temáticos y sigan planes de lectura. También ayuda a memorizar las Escrituras y a aplicarlas en la vida diaria. El orden y la estructura de la Biblia no son arbitrarios. Están diseñados para llevar al lector a través de una narrativa divina, comenzando con la creación y culminando con la consumación de todas las cosas en Cristo. Los libros del Antiguo Testamento establecen el contexto histórico y espiritual para entender la necesidad de un Salvador. Muestran la fidelidad de Dios a sus promesas y la humanidad en su búsqueda constante de redención. El Nuevo Testamento es la realización de las promesas del Antiguo Testamento. Muestra cómo Dios cumple su plan redentor a través de Jesucristo y cómo el mensaje del Evangelio transforma vidas y establece la Iglesia. Aunque se divide en 2 testamentos y múltiples libros, la Biblia cuenta una historia continua que revela el carácter de Dios, su amor por la humanidad y su propósito eterno. Cada parte del texto
contribuye a la revelación completa de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Entender la estructura y el contenido de la Biblia nos ayuda a valorarla no solo como un libro de historia o moral, sino como la revelación progresiva del corazón de Dios hacia la humanidad. La división en testamentos, capítulos y versículos es una herramienta para nuestro crecimiento espiritual y para profundizar en la comprensión del plan de Dios. A medida que estudiamos la Biblia con estas divisiones, podemos navegar más fácilmente por sus páginas, encontrando orientación, promesas y verdades que nos guían en cada aspecto de la vida. Que cada libro, capítulo y versículo sea una oportunidad para conocer mejor a Dios y su voluntad para nosotros, permitiendo que su palabra nos transforme de adentro hacia afuera. Estudiar la Biblia es fundamental para la vida del creyente. No es simplemente un libro de referencia ni un texto histórico. Es la palabra viva de Dios, llena de sabiduría, dirección y poder transformador. Según 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos versículos resumen por qué es vital estudiar la Biblia y los beneficios espirituales y prácticos que esto conlleva. La Biblia es la fuente suprema de verdad y conocimiento divino. A través de sus enseñanzas, nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo podemos vivir de acuerdo con su voluntad. La Biblia nos enseña la verdad absoluta en un mundo lleno de confusión y engaños. La Biblia nos enseña sobre el carácter de Dios, su amor, justicia, misericordia, santidad y poder. Nos muestra cómo Él ha interactuado con la humanidad a lo largo de la historia, revelándonos su deseo de relacionarse con nosotros. Estudiar la Biblia nos permite conocer a Dios de manera más profunda y personal, lo que transforma nuestra perspectiva y nuestra relación con Él. La Biblia nos enseña cómo vivir una vida que agrada a Dios. Nos instruye sobre la fe, la obediencia, el perdón, la santidad y el amor al prójimo. Proporciona ejemplos prácticos de vidas transformadas, como la de Abraham, Moisés, David y los apóstoles, quienes vivieron en fe y obediencia, dejando lecciones valiosas para nosotros. Las Escrituras nos proporcionan principios morales y éticos que guían nuestras decisiones diarias. En un mundo que a menudo celebra la inmoralidad y la relatividad, la Biblia nos enseña los caminos rectos de Dios y nos llama a vivir con integridad y rectitud. Estudiar la Biblia es como mirarse en un espejo que revela nuestra verdadera condición espiritual. La palabra de Dios nos redarguye, es decir, nos convence de pecado, mostrando nuestras fallas y guiándonos hacia el arrepentimiento y la corrección. La Biblia, al ser la norma de la verdad, expone nuestros pecados y errores. Nos confronta con nuestras actitudes, acciones y pensamientos que no están alineados con la voluntad de Dios. Esta confrontación no es para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento y a una vida transformada. Nos ayuda a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve y nos llama a buscar su perdón y restauración. La corrección que ofrece la Biblia nos ayuda a cambiar de rumbo cuando nos desviamos. No se limita a mostrarnos dónde estamos mal, también nos guía hacia el camino correcto. Nos enseña cómo vivir de manera justa y nos proporciona la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos de la vida diaria. A lo largo del encuentro, veremos cómo la palabra de Dios nos redarguye y enseña a sanar, a perdonar, a obedecer a Dios, a ser libres, a conocer al Espíritu Santo y a servir a Dios. La Biblia no solo nos confronta, sino que también nos guía a la sanidad y a una vida de libertad en Cristo. La Biblia no solo nos muestra qué está mal, sino que también nos enseña cómo vivir correctamente. Nos instruye en justicia, ayudándonos a cultivar un carácter que refleje a Cristo y a vivir de manera que honre a Dios. La instrucción en justicia nos ayuda a desarrollar un carácter piadoso. La Biblia nos enseña valores como la humildad, la paciencia, el amor y la perseverancia.
Nos guía a vivir una vida íntegra y piadosa, tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. La instrucción de la Biblia es crucial para la toma de decisiones sabias. Nos provee principios divinos para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y para tomar decisiones que alineen nuestra vida con la voluntad de Dios. Según 2 de Timoteo 3:17, la instrucción bíblica nos prepara para toda buena obra. Nos equipa para servir a Dios y a los demás de manera efectiva. Estudiar la Biblia nos capacita para el ministerio, la evangelización, el discipulado y para vivir una vida que impacte positivamente a quienes nos rodean. La palabra de Dios tiene el poder de sanar el alma, liberar de la esclavitud del pecado y restaurar lo que se ha perdido. A lo largo del encuentro, descubriremos cómo la Biblia nos enseña a vivir en libertad y en plenitud. La Biblia aborda heridas profundas y ofrece consuelo y sanidad a los corazones quebrantados. Nos da esperanza en medio del dolor y nos asegura el amor incondicional de Dios. La verdad de la palabra de Dios nos libera de las mentiras del enemigo y nos permite vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Nos enseña cómo romper cadenas y vivir una vida abundante en Él. La Biblia nos enseña que cada persona tiene un propósito divino. Nos guía a descubrir nuestro llamado y a vivir una vida con significado, centrada en glorificar a Dios y servir a los demás. Estudiar la Biblia no es una tarea opcional para el creyente, es una necesidad espiritual. A través de su enseñanza, corrección y guía, la Biblia transforma vidas, renueva mentes y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con fe y sabiduría y nos equipa para impactar positivamente el mundo a nuestro alrededor. Que cada uno de nosotros se comprometa a profundizar en el estudio de la Biblia, permitiendo que la palabra de Dios nos forme, nos guíe y nos transforme. Solo así podremos ser verdaderamente perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Según Timoteo 3:17, viviendo una vida que refleje el amor, la justicia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Estudiar la Biblia es fundamental para el crecimiento espiritual y para vivir una vida que agrada a Dios. No basta con leerla superficialmente. Debemos acercarnos a la palabra de Dios con un corazón dispuesto, mente abierta y una actitud de búsqueda genuina. Dios nos llama a profundizar en su palabra para encontrar sabiduría, dirección y la verdad que transforma nuestras vidas. Como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estudiar la Biblia no es opcional para el creyente, es un mandato de Dios. Josué 1:8 subraya la importancia de mantener la palabra de Dios en nuestros pensamientos, palabras y acciones continuamente. Este versículo no solo nos exhorta a leer la Biblia, sino también a meditar en ella y aplicarla diariamente. Dios nos instruye a meditar en su palabra de día y de noche. Esto significa dedicar tiempo a leerla, reflexionar sobre su significado y permitir que sus verdades penetren en nuestro corazón. La meditación en la Escritura implica pensar profundamente en lo que leemos, buscando comprender el contexto, el mensaje y cómo se aplica a nuestra vida. No basta con estudiar la Biblia, debemos vivirla. Josué 1:8 destaca que debemos guardar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. La verdadera comprensión de la palabra se manifiesta en la obediencia. Dios promete prosperidad y éxito a aquellos que no solo escuchan, sino que también obedecen su palabra. No se refiere solo a lo material, sino a un éxito integral en la vida espiritual y personal. Estudiar la Biblia nos da dirección, propósito y paz. Al leer y aplicar la palabra, experimentamos un cambio profundo en nuestra mente y corazón, alineando nuestras vidas con la voluntad de Dios. La Biblia es el medio principal a través del cual Dios se comunica con nosotros. Al estudiarla, fortalecemos nuestra relación con Él
y nos volvemos más sensibles a su voz. Para estudiar la Biblia de manera efectiva, necesitamos acercarnos con un corazón enseñable y un deseo genuino de conocer a Dios. Aquí hay algunos enfoques prácticos para sacar el máximo provecho del estudio bíblico. Es crucial acercarse a la Biblia con humildad y disposición para aprender. Reconozcamos que, sin la guía del Espíritu Santo, no podemos entender plenamente las Escrituras. Antes de comenzar a leer es útil orar, pidiendo a Dios que abra nuestro entendimiento y nos revele su verdad. Estudiar la Biblia no debe ser una mera actividad académica, sino una búsqueda de la voz de Dios. Debemos anhelar que Dios nos hable a través de su palabra y nos guíe en cada área de nuestra vida. La Biblia es el medio principal a través del cual Dios se comunica con nosotros y nos revela su voluntad. Método 5+5+5 para el éxito. Este método sencillo y práctico divide el tiempo de estudio en 3 partes esenciales, asegurando que nuestro tiempo con la Biblia sea efectivo y significativo. Minutos de oración. Comienza tu estudio orando, pidiendo a Dios que te guíe y te abra los ojos a su verdad. Este tiempo prepara tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. 5 minutos de lectura de la palabra. Lee un pasaje de la Biblia, preferiblemente en voz alta, y si es posible, en diferentes versiones para obtener una perspectiva más rica del texto. Esta parte se enfoca en escuchar lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Minutos de reflexión en la palabra. Tómate un tiempo para meditar en lo que has leído. Piensa en cómo el pasaje se aplica a tu vida y en qué áreas Dios está llamando a hacer cambios o a reforzar comportamientos. Método de orar la palabra. Orar la palabra es una forma poderosa de conectar profundamente con las Escrituras y aplicar sus enseñanzas a tu vida. Este método no solo involucra la lectura, sino también la meditación, la imaginación y la respuesta en oración. Comienza leyendo el pasaje bíblico en voz alta, escuchando atentamente lo que dice. Lee con la intención de comprender, prestando atención a los detalles, los personajes y el contexto. Considera leer el mismo pasaje en diferentes versiones para captar el mensaje con mayor claridad. Después de leer, guarda silencio y medita en el pasaje. Reflexiona sobre las palabras y deja que penetren en tu mente y corazón. Piensa en quién escribió el pasaje, en qué circunstancias y para quién fue escrito. Esta meditación te permite absorber el significado y preparar tu corazón para recibir la enseñanza. Imagínate dentro de la historia o situación descrita en el pasaje. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios a través de este texto? ¿Cómo se aplica a mi vida? Deja que el Espíritu Santo te hable personalmente a través de la palabra, mostrando cómo afecta tus circunstancias, decisiones y relaciones. Finaliza el tiempo de estudio orando con base en lo que has leído y meditado. Agradece a Dios por su palabra, pide ayuda para aplicar lo aprendido y confiesa cualquier área en la que necesites cambio. Esta es la oportunidad de dialogar con Dios sobre lo que te ha revelado, permitiendo que su palabra moldee tus oraciones y acciones. Existen muchos métodos de estudio bíblico que pueden ayudarte a profundizar en la palabra de Dios. Algunos enfoques incluyen el estudio temático, el estudio de personajes bíblicos, el estudio inductivo y el análisis de palabras. Investiga un tema específico como el amor de Dios, la fe, la oración o el Espíritu Santo y busca lo que la Biblia enseña al respecto en diferentes libros y capítulos. Esto te ayudará a obtener una visión integral de las enseñanzas bíblicas sobre ese tema. Analiza la vida de personajes bíblicos como David, José, Pedro o Esther. Observa sus fortalezas, debilidades, decisiones y cómo Dios trabajó en sus vidas. Este tipo de estudio puede ofrecerte ejemplos prácticos de fe, perseverancia y obediencia. Este método se enfoca en observar el texto, interpretarlo y aplicarlo. Implica hacer preguntas como ¿qué dice el pasaje? ¿Qué significa? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Es un enfoque sistemático que promueve una comprensión profunda y una aplicación personal de la Escritura. Estudiar la Biblia de manera efectiva requiere tiempo,
dedicación y una disposición humilde para aprender de Dios. No se trata solo de obtener conocimiento, sino de experimentar una transformación espiritual que se refleja en nuestra manera de vivir. La Biblia es nuestra guía, nuestro consuelo y la luz que ilumina nuestro camino. Que cada día nos acerquemos a la palabra con un corazón abierto, listos para escuchar y obedecer lo que Dios nos enseña. El estudio de la Biblia no solo nos cambia a nosotros, sino que también nos equipa para impactar el mundo que nos rodea con el amor y la verdad de Cristo. Que nuestro compromiso con la palabra sea constante y que su influencia se vea reflejada en cada área de nuestra vida para la gloria de Dios. Orar la palabra es una práctica poderosa que combina el estudio de la Biblia con la oración personal, permitiendo que la Escritura guíe nuestras conversaciones con Dios. Este método transforma la lectura bíblica en un diálogo con el Señor, profundizando nuestra comprensión y conexión con Él. Al orar la palabra, no solo absorbemos el conocimiento de las Escrituras, sino que también respondemos a Dios de manera personal y significativa, permitiendo que su verdad transforme cada aspecto de nuestra vida. Este método involucra un enfoque en 4 pasos: leer, callar, imaginar y orar. Cada paso está diseñado para ayudarte a conectar con el mensaje de la Biblia y aplicar lo que aprendes a tu vida diaria, fortaleciendo tu fe y renovando tu mente. El primer paso en orar la palabra es la lectura atenta de las Escrituras. Este no es un simple acto de pasar los ojos sobre el texto, sino una disciplina intencional de escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Comienza eligiendo un pasaje de la Biblia y léelo en voz alta si es posible. Leer en voz alta te ayuda a enfocarte mejor y a captar los matices del lenguaje bíblico. Al leer, escucha cada palabra como si Dios estuviera hablando directamente a ti en ese momento. Presta atención a los detalles, las acciones, los mandatos, las promesas y las advertencias. Leer el mismo pasaje en varias versiones de la Biblia puede enriquecer tu comprensión. Diferentes traducciones pueden resaltar distintos aspectos del texto, lo que puede ayudarte a captar mejor el significado y la intención original del mensaje. Es importante no leer los versículos de manera aislada, sino entenderlos dentro de su contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién se dirige? ¿En qué momento histórico o situación específica fue escrita la palabra? Esto te ayudará a comprender el mensaje y cómo puede aplicarse a tu vida hoy. Después de leer, es esencial hacer una pausa y meditar en lo que acabas de escuchar. Este es un momento de reflexión profunda, donde permites que la palabra penetre en tu corazón y mente. Tómate unos minutos de silencio total después de leer. Durante este tiempo, repasa mentalmente lo que leíste y deja que las palabras resuenen en tu espíritu. Este silencio no es pasivo, es una forma activa de escuchar a Dios y de permitir que su palabra se asiente profundamente en ti. Pregúntate qué significan las palabras del pasaje para ti personalmente. Piensa en las siguientes preguntas. ¿Qué está revelando este texto sobre Dios? ¿Qué está mostrando sobre la condición humana? ¿Hay un mandamiento que obedecer, una promesa que abrazar o un pecado que confesar? Observa cuidadosamente los detalles del pasaje, los personajes, el tono, la estructura y cualquier repetición de palabras o frases. Pide al Espíritu Santo que te guíe en esta meditación, revelando verdades ocultas y aplicables a tu vida. El tercer paso es imaginar, lo que implica una interacción creativa con el texto. Este ejercicio no es para distorsionar la escritura, sino para visualizarla y permitir que cobre vida en tu mente y corazón. Imagina que estás presente en la escena bíblica. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Cómo se sienten los personajes? Este tipo de visualización te ayuda a experimentar el pasaje de manera más personal y a sentir la intensidad del mensaje. Pregúntate, ¿cómo se relaciona este pasaje con mi vida hoy? Si Jesús le habla a una multitud, imagina que esas palabras están dirigidas a ti. Si el pasaje muestra un milagro o una intervención divina,
Considera cómo Dios puede actuar de manera similar en tu vida. La Biblia no es solo para leer y entender, es para vivir. Al imaginar, pregúntate, ¿qué cambios necesita hacer en mi vida este pasaje? ¿Cómo puedo vivir de manera diferente mañana por lo que aprendí hoy? Este enfoque hace que la palabra pase del intelecto al corazón y finalmente a las manos y los pies. El último paso es orar basándote en lo que has leído y meditado. Esta oración no es una rutina, sino una respuesta genuina a la voz de Dios. Comienza agradeciendo a Dios por su palabra y lo que te ha revelado. Confiesa cualquier área de tu vida que no esté alineada con lo que has aprendido y pide perdón y ayuda para cambiar. Ora pidiendo a Dios que te dé la fuerza y la sabiduría para aplicar lo que has aprendido. Haz un compromiso con Él de seguir su guía y de vivir según su voluntad revelada en la palabra. Pide que la Escritura transforme tu manera de pensar, actuar y sentir. Ora por otros usando lo que has aprendido. Si el pasaje habla de consuelo, intercede por quienes necesitan consuelo. Si habla de fe, ora por aquellos cuya fe necesita fortalecerse. Este tipo de oración extiende el impacto de la palabra más allá de ti mismo, permitiendo que lo aprendido se convierta en una bendición para otros. Orar la palabra es una forma de interactuar con la Biblia que va más allá de la lectura pasiva. Es una práctica que abre nuestros corazones a la enseñanza del Espíritu Santo y nos permite dialogar con Dios de una manera profunda y transformadora. Al combinar la lectura, la meditación, la imaginación y la oración, la palabra de Dios deja de ser solo un texto antiguo y se convierte en una conversación viva y continua con nuestro Creador. Este método no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también tiene el poder de cambiar nuestras vidas, alineándonos más estrechamente con la voluntad de Dios y transformándonos en su semejanza. Que cada vez que nos acerquemos a la Biblia, lo hagamos con la expectativa de encontrarnos con Dios, escuchar su voz y ser renovados por su palabra. La Biblia no está diseñada para ser un libro que simplemente leemos y dejamos en una estantería. Es la palabra viva de Dios, dada para transformar cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Como cristianos, no basta con conocer la Biblia, necesitamos vivirla y permitir que sus enseñanzas moldeen nuestras decisiones, actitudes y acciones. Dios nos ha dado su palabra para que tengamos dirección en cada área de nuestra vida. No solo nos habla en los grandes momentos, sino también en las decisiones cotidianas, cómo tratamos a los demás, cómo respondemos a los desafíos y cómo manejamos nuestras relaciones, trabajo y tiempo. Cada mañana, comienza tu día con un momento en la palabra. Medita en un versículo o pasaje y pídele a Dios que te muestre cómo aplicarlo durante el día. No dejes que las distracciones te alejen de este hábito. Hazlo una prioridad. La Biblia tiene el poder de renovar nuestra mente, reemplazando los pensamientos negativos, temores y mentiras con la verdad de Dios. Al meditar en la Escritura, nuestros pensamientos se alinean con los pensamientos de Cristo, lo que nos lleva a vivir de manera diferente. Cuando enfrentes una situación difícil o un conflicto, en lugar de reaccionar impulsivamente, detente y busca un principio bíblico que pueda guiar tu respuesta. Recuerda versículos que hablen de paciencia, amor o perdón y aplica esos principios en tu actitud y acciones. Nuestra vida de oración se enriquece cuando oramos la palabra de Dios. En lugar de limitar tus oraciones a pedir cosas, incorpora versículos en tu diálogo con Dios. Ora por los demás usando promesas bíblicas y agradece a Dios por lo que su palabra te enseña. Toma un versículo que hayas leído y úsalo como base para tu oración. Por ejemplo, si lees, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmos 23:1. Ora algo como, «Señor, gracias porque eres mi pastor. Hoy confío en que proveerás todo lo que necesito y guiarás mis pasos». La Biblia no solo está destinada a cambiar nuestras vidas, sino también a ser compartida para bendecir a los demás. Al compartir un versículo, una enseñanza o una reflexión, puedes animar, consolar y guiar a otros en su caminar con Dios.
Comprométete a compartir un versículo o una enseñanza bíblica con al menos una persona cada semana. Puede ser a través de una conversación, un mensaje de texto o en redes sociales. Sé intencional en ser un testigo de la palabra de Dios. El verdadero impacto de la Biblia se ve en cómo vivimos. Jesús dijo que el hombre sabio es aquel que no solo escucha su palabra, sino que la pone en práctica. Mateo 7, 24, 25. No permitas que la Biblia sea solo conocimiento en tu mente. Conviértela en acción. Cada semana, elige un principio bíblico para poner en práctica de manera intencional. Si la Biblia te llama a perdonar, encuentra a alguien a quien necesites perdonar y hazlo. Si te llama a servir, busca una oportunidad para ayudar a alguien. Permite que la palabra se haga viva a través de tus acciones. La Biblia es un tesoro inagotable de sabiduría, guía y esperanza. Como cristianos, estamos llamados no solo a estudiar la palabra, sino a vivirla cada día. Que nuestra vida refleje las verdades de las Escrituras y que cada decisión y acción sea un testimonio de la transformación que Dios ha hecho en nosotros a través de su palabra. Vivamos la Biblia en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones y en cada área de nuestra vida. Que seamos conocidos como aquellos que no solo conocen la palabra, sino que la viven, la comparten y la reflejan en todo lo que hacemos. Así glorificaremos a Dios y seremos luz en un mundo que desesperadamente necesita ver el amor y la verdad de Cristo en acción. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.